Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Ya en el noticiero les habíamos adelantado los temas que íbamos a enfocar. Ya se encuentra con nosotros el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y con él vamos a hablar sobre la seguridad, obviamente, en nuestro país. ¿Qué está pasando? Las bandas de mafiosos están copando Paraguay. Se trasladaron las grandes mafias a Paraguay. Eso nos va a explicar hoy el ministro del Interior. El segundo bloque, vamos a hablar acerca del tema de la extradición de Arrón, Martí y Colmán con el fiscal adjunto de Derechos Humanos, Ricardo Merlo, y también vamos a tocar con él el tema relacionado con los taxistas. ¿Hicieron bien, hicieron mal? ¿Qué derechos se violaron? ¿Cuáles se respetaron? Y el último bloque vamos a hablar acerca de la lucha contra el contrabando que emprende este gobierno. Y vamos a hablar con Julio Fernández, el director de aduanas, que hoy estuvo muy duro, muy claro cuando dijo que en realidad estamos haciendo lo que nunca hizo otro gobierno. Una lucha frontal contra empresarios y funcionarios del gobierno que estuvieron en contubernio para durante más de 5 años, dicen que lucrar con más de 700 millones de dólares. Después de la pausa y antes de la pausa, le invito a compartir, ministro, ya te invito a compartir un rico café Lavazza que lo auspicia Cafepar, lo representa y distribuye, y es un café de alta gastronomía y que tiene muy buen gusto. A la vuelta de la pausa, el debate. Buenas noches, ministro Juan Ernesto Villamayor, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estupendo. Bueno, dígame, ¿qué pasa en los últimos tiempos? Las bandas se trasladaron, las bandas fuertes del Brasil se trasladaron definitivamente a Paraguay, ¿están instalados ya en Paraguay? Están instalados en Paraguay desde el año 2011. En el año 2011 se produce la sustitución de los intermediarios de la droga que estaban en la República del Paraguay y que suministraban drogas a estas bandas, es sustituida por la presencia de las mismas bandas. A partir de ese momento hay una inversión del orden de 40 millones de dólares por año que gastan entre Comando Vermelho y PCC para ocupar toda la red de comercialización. O sea, encontraron que había un montón de gente que actuaba de intermediario. 40 millones de dólares al año. Sí, señor. 40 por año, desde el 2011. Año, desde el 2011. Y fueron creando nichos de mercado, tanto para Comando Vermelho por un lado como para PCC por el otro. En el año 2016 se produce un hecho dramático. El hecho dramático es el asesinato de un capo en la frontera, sí, uno de los hombres que controla, que es el señor Rafat. La muerte de Rafat a manos de una banda, porque no fue la policía la que lo mató, es una banda, desata un conflicto, se pierde el que articulaba el sistema en la zona. Y ahora toda la zona queda expuesta a una guerra. Esa guerra empieza en el año 2016. Afecta al gobierno que se encontraba en ese momento, sí, porque los picos de violencia se disparan como consecuencia de esa guerra. Sí. Y esos picos de violencia, si bien empiezan a descender, no terminan de descender aún porque esa guerra no culmina. Se incorporan nuevas bandas de microtraficantes paraguayos, Clan Rotela, y otras bandas, Amigos son los amigos, etcétera, que fuera de las dos grandes organizaciones también luchan por nichos de mercado. Es decir, nosotros tenemos un proceso que arranca en el año 2011, nunca dejamos de participar del negocio de la droga. No hay que creer que la droga se creó en el Paraguay en el año 2011, pero en el año 2011 es donde irrumpen los grupos brasileros sobre territorio paraguayo, convencidos de que los paraguayos intermediarios no constituyen un buen negocio para ellos y que ellos pueden tomar toda la cadena. Ahora, y en el 2016, la guerra entre ellos. Ahora, pero también eso trae aparejado la extensión del espacio territorial, claro, de esta gente. Es decir,
se dejaron el norte donde estaban concentrados y se distribuyeron por todo el país, que es lo peligroso, ministro. Van avanzando. Van avanzando. Fíjese Van que avanzando. plantan en el norte y sale por Ñembucú. En el sur sale con destino a la Argentina. Recorre Eso es el caso de la marihuana. 800, sí, la marihuana. 800, 900 kilómetros, pero están metidos en el negocio. Están metidos dentro del territorio. Es más, tuvimos un caso de asalto a cooperativa, a banco, en Villarrica. Sí. O sea, los asaltabancos funcionaban en zona de frontera, porque finalmente estas bandas empiezan siendo asaltabancos. Después se van pasando al narcotráfico. Casi como el fenómeno de la mafia, cuando leemos a Mario Puzo en El Padrino, cómo lo van llevando al narcotráfico, sí, y eso desata una guerra. Bueno, fíjate, ellos llegan hasta Villarrica en un momento. Entonces, desde ahí hubo que hacerlos retroceder. Y hacerlos retroceder cuesta mucho dinero, es una gran inversión en inteligencia y una gran inversión en horas hombre. Es cierto que el negocio de la marihuana sigue existiendo en todo el país. Eso no hay ninguna duda. Y el problema de fondo es que todo este tráfico de drogas, que a mucha gente le dice es remoto, es lejano, no interesa, termina alimentando a grupos como el Clan Rotella, que son microtraficantes, y termina dentro de los colegios. Pero con algo mucho más grave. Usted habló del inicio, 40 millones de dólares. Hablábamos nosotros con autoridades del comercio fronterizo en el Amambay, tanto de Punta Moná como de Amambay, y le preguntaba en una ocasión, ¿qué pasaría si el narcotráfico dejara de operar en el Amambay? Se miraron los dos y dijeron, se muere el comercio. Después de la muerte de Pablo Medina, en manos también de gente allegada al narcotráfico y la política, le preguntaba a los intendentes del departamento si se sentían más seguros con la presencia de la policía todos los días y de manera más permanente. Y me dijo categóricamente no. Bajó el comercio de la ciudad, bajó un 60%. Es decir, lo que usted dice, 40 millones de dólares por año. Y esa gente está manteniendo la economía de muchas ciudades de la República del Paraguay, de acuerdo a lo que dicen las propias autoridades de esos lugares. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le combate? ¿Nosotros queremos vivir en un país sostenido por la ilegalidad? ¿O no? Ese es el punto, porque con ese argumento el contrabando sirve igual. Claro. Porque finalmente el producto de contrabando, ¿qué hace? Termina bajando el producto final al consumidor. Sí. El contrabando de salida nos beneficia. No es violento, el tema es que los otros son violentos, son bandas violentas. A ver, es que la violencia empieza cuando empieza la persecución. Porque si yo les dejo hacer lo que quieren, entonces no hay violencia. ¿Por qué razón se volverían violentos si el Estado no reprime? ¿Por qué el contrabandista? Por la lucha por el territorio. Claro, ¿por qué el contrabandista habría atropellado como atropelló ayer los vehículos del Estado en el mercado de abasto tratando de rescatar productos de contrabando si nosotros no hubiésemos incautado? Entonces, naturalmente, cuando el Estado busca aplicar la ley, que es un pacto social, se produce el hecho de violencia. Y eso porque hace muchos años, el Estado perdió el monopolio de la fuerza y democratizó la fuerza. Y la fuerza no se democratiza. Pero seguimos así, ministro. Es que tenemos que ejercer la fuerza. ¿Y cuándo lo van a ejercer? Desde el monopolio. Estamos reconstruyendo los sistemas. Fíjate que en el año 2012, la República del Paraguay tenía 22.000 y moneda de policías. Sí. Hoy tengo menos policías que en el año 2012. Entonces, ¿qué se hizo del 2012? En total. En total. Y claro, y divididos, sí que por cada 12 horas tenemos Pero, ¿cuál menos. fue la estrategia que se estableció desde el año 2012 hasta hoy para garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional? Si estamos disminuyendo la fuerza. ¿Cómo queremos controlar la seguridad si disminuimos la presencia policial? Si cada día tenemos menos policías y cada día están peor equipados. Y te estoy mostrando del año 2012 a hoy, no le estoy diciendo esto, todos los años. Disminuye el volumen de policías y disminuye la participación presupuestaria. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a gastar en presencia del Estado, entonces, ¿qué estamos preguntando?
Ese es el punto de este debate. ¿Cómo vamos a recuperar el monopolio de la fuerza si cada día tenemos menos agentes, menos personal y menos capacidad de cobertura? Pero el resultado es, es desastroso porque la gente se da cuenta de que el crimen organizado va ingresando con mucha más fuerza y se acerca a las zonas pobladas y se acerca a Asunción. Hasta hace 1 año y medio, 2 años no habían crímenes de sicariato. ¿Sí? Se empiezan a cometer los crímenes de sicariato en Asunción, en los alrededores. No, eso no es así. Primo, y te voy a decir algo. Yo recuerdo cuando el señor Aliana sale hace un par de años, creo que por el año 2016, 2015, 2016, y hace una conferencia de prensa explicando el sicariato y el impacto del sicariato. En ese momento ya estaba en todos los medios de comunicación el sicariato. Y había un fuerte reclamo ciudadano. Y él sale y explica el tema del sicariato. Y explica números. Y todo el mundo le viene al cuello porque dice, está mintiendo. Y todo el mundo tenía razón. No estaba diciendo la verdad. Pero no porque el señor Pedro Aliana no quiera decir la verdad. Porque la policía le mintió. Nosotros no teníamos un sistema de medición de sicariato. No existía. Bueno, entonces es más grave todavía la situación. Claro. Entonces, en ese momento, estamos hablando creo que del año 2016, se empieza a medir y se crea el observatorio en el Ministerio del Interior porque no había dato fiable. Sin dato fiable no se puede elaborar estrategia. ¿Cómo yo podría elaborar una estrategia si no tengo el insumo básico de la medición de la situación? Y ahora ya tiene la medición. Cuando nosotros tomamos, cuando el presidente Mario Abdo toma el gobierno, lo primero que nos dice es revisen los datos para ver cuál es la estrategia que vamos a explicar frente a la violencia. Y encontramos que teníamos una estructura muy bien montada, no nos podemos quejar de eso, pero no había sistema de medición que se ajuste con parámetros internacionales. De modo tal que el esfuerzo en los primeros meses fue ajustar el sistema de medición. Hoy tenemos un sistema de medición fiable. Perfecto. Ahora, pero ¿cómo combatir? Ya se tiene el sistema de medición, usted siempre se quejan, no tiene los recursos y los hombres necesarios, por lo tanto no hay las armas, la policía no está equipada como tiene que estar equipada para enfrentar. Es decir, pero tenemos que cambiar eso, no podemos seguir. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo y qué va a hacer? Nosotros elaboramos ahora un programa. ¿Cómo queremos ver la policía dentro de 10 años? Lo primero, aumentar el volumen de personal. Este año tenemos 1000 suboficiales más, un número que no se tuvo en la historia de la República del Paraguay. Nunca la República del Paraguay tuvo 1000 sumamente hombres. Insuficiente para lo que necesitamos. Absolutamente, sí. Pero dentro de la capacidad presupuestaria que tengo hoy, yo hoy no puedo decir, mire, voy a tener 20.000 hombres, porque los 20.000 hombres necesitan 20.000 voluntarios que ingresen. Necesito 20.000 hombres que pasen por el colegio y por la academia. Si pasan por la academia, tardan 4 años en egresar. Son 4 años. De modo tal que cuando yo termine la gestión, mi gestión, o la gestión de este gobierno, y se entregue a otro, recién la primer promoción va a estar en la calle. Y para ser suboficial son 2 años. Nosotros hicimos un arreglo dentro del sistema que nos permitió en 1 año realizar el ajuste y este viernes salen los primeros 600 suboficiales. Número que no se tuvo en la historia. Y tenemos, te reitero, en el tema de la Expo, 10.000 presentaciones, pero no tengo infraestructura para recibirlos, porque tanto el colegio como la academia tienen una infraestructura física limitada. Baños sexados, dormitorios, o sea, todo lo que hace falta para contener a la gente. Entonces, tengo un esfuerzo que va desde la infraestructura del sistema interno para admitir gente, que pasa por los protocolos de admisión, que pasa por la currícula para sacar un oficial de policía del otro lado. No cualquiera puede ser oficial de policía, tiene que haber una formación en el medio, que pasa por incorporación de tecnología, que pasa por otorgarle recursos. Y tiene que acelerar todos los procesos, porque usted me puede explicar a mí y le puede explicar al país
Pero lo que el país necesita, está bien, le va a decir, está bien, perfecto, ministro, te entendemos, pero necesitamos seguridad. Y necesitamos seguridad, y yo Entonces, soy el más consciente. Y por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué estrategias vas a implementar para que... Y hoy es incorporación de tecnología, que En permita corto plazo. sustituir ahora, hombre, en corto plazo. Pero la incorporación de tecnología tiene costo. Sí, Eso totalmente. no nos podemos quejar. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Y eso es lo que vamos a llevar. Tengo la bendición de que he sido convocado a ambas cámaras, a diputados y a senadores, de modo tal que en ambas cámaras puedo explicar el tema. Y el presidente de la República ya ordenó que se le dé prioridad al área de seguridad. De hecho, dentro del crédito concesional del préstamo chino, se le dio prioridad y todo el desembolso para el área de seguridad se hace el primer año. Porque ese crédito se divide en 5 años. En el primero, seguridad. Totalmente para seguridad. Y autorizó un tratamiento diferenciado con el Ministerio de Hacienda para Policía Nacional, para poder contener el sistema de crecimiento por un lado y el sistema de incorporación de tecnología por el otro. Bueno, el tema de la tecnología, no es posible que ahora, siglo XXI, 2020 prácticamente ya, las comisarías no puedan comunicarse o que no se tengan. Pero es increíble, no, pero en serio, ¿Sí? Es increíble. No se puedan decir, ¿saben qué? De acá se fue y Mira, estos son los probables caminos de salida que tiene todo delincuente. Usted, nosotros, no existe. Nosotros encontramos tablets y computadoras que se habían adquirido que estaban en las cajas Sí, todavía. sí, famoso. Entonces, cuando se abren ya dejaron de ser útiles. Bueno, entonces, no podemos seguir funcionando así. Entonces, acá tiene que haber y estamos colocando también una auditoría de gestión. ¿Cómo se está gestionando el recurso de la policía? Desde el recurso humano en adelante. Porque existió y existe, no voy a decir solamente existió, existe una gran resistencia a que se le limite la arbitrariedad. Y una policía no es un cuerpo arbitrario, es un cuerpo disciplinado que presta un servicio a la ciudadanía. Y no podemos sostener zonas de arbitrariedad. Computadoras, tablets, equipos de radio, que nadie sabe dónde estaban. Entonces, bueno, y es un arqueo total. Haga un arqueo y envíele preso es a los un arqueo total de todo el irregularidades. sistema y un cambio, pero ya no son las mismas personas. O sea, a mí no me preocupa, y ahí yo puedo cometer un error, mirar el pasado. A mí me preocupa saber con qué cuento para ir hacia adelante. Mi trabajo es tratar de resolver el problema, no buscar qué pasó. Eventualmente, si miro qué pasó, es para saber por qué pasó. Pero mi trabajo es ir hacia adelante. No es estar buscando en una política fiscalista que no está mal, ¿verdad? Los culpables, porque entonces no voy a solucionar el problema. Y el problema lo tiene doña María, lo tiene doña Juana, lo tiene don Pedro, cuando su hijo se va a la calle, cuando abre la puerta del almacén y le roban. Allí está todo el sistema. Y el sistema de seguridad tiene que ser pensado, y es pensado hoy, con muchas patas. La policía es una pata. La policía no es la única responsable del área de seguridad. Es cierto, cierto. ¿La FTC a quién responde? ¿A usted o al presidente? No, al presidente de la República. Al presidente. ¿Y cómo el presidente va a explicar el fracaso de la FTC? Bueno, a ver, nosotros tenemos, si nosotros midiésemos la FTC del punto de vista de se terminó con el EPP, tendría que decirte no tengo un resultado satisfactorio. Si te digo, tengo concentrada esa fuerza y su capacidad limitada en la zona, porque la presencia de la FTC impide que ese fenómeno se vaya a todo el país, te digo, tengo éxito. ¿Es solamente lucha contra el EPP o es lucha contra el crimen organizado de las zonas rojas? Básicamente es contra el EPP. Contra el crimen organizado funciona en un sistema de entonces, planificación. Entonces es un fracaso. Teniendo en cuenta los resultados contra el EPP, es un fracaso, porque siguen las coacciones, siguen los chantajes, siguen los cobros por pero no hay tema crecimiento revolucionario. Hay indígenas que ya forman parte, según dicen, siempre del EPP. Siempre estuvieron ahí. Bueno, ahora ya se identificaron. Eso sí. Bueno, siempre estuvieron. Y la gente cree que por lo tanto se amplió. No, no se amplió, en absoluto. En absoluto. Y la Fuerza de Tarea Conjunta tuvo la capacidad de concentrar y de mantener en ese lugar.
no tuvo la capacidad final, y yo ahí coincido contigo, de dar el golpe definitivo. Pero hay algo que a mí me da la FTC cuando necesito, me da capacidad operativa. Lo que ocurre es que está diseñada con una estructura donde yo tengo que realizar primero la planificación, no es una fuerza de reacción. Por eso es que cuando a mí la gente me dice, ¿qué hubiese pasado? ¿Por qué no se le llamó a la FTC con el caso de Cruce Liberación? A ver, pero mejoró su inteligencia. Sí, mejoró su inteligencia y mejoró mucho, y eso es algo que cualquier militar va a reconocer, mejoró mucho la coordinación con la policía. Porque hay una coordinación franca y abierta. Es decir, hay más participación de los actores. ¿Que hay que mejorar? No hay ninguna duda, hay que mejorar. Y hay mucho que mejorar. Y tenemos que trabajar mucho para mejorar. Y tenemos que romper conceptos tradicionales para poder mejorar, porque la lucha que hoy llevamos adelante... ¿Como cuáles, por ejemplo? No es ¿Qué una concepto, lucha, por ejemplo? A ver, los conceptos tradicionales son los que guardan relación con los roles específicos que cumplen Fuerzas Armadas. No, uno sabe que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene otros roles, Bueno, que el clásico que tiene la Fuerza Armada. Uno sabe eso, sí, pero desde su creación. Uno sabe, pero hasta hoy se mantiene el debate de la constitucionalidad. Pero pues son unas cuestiones interesadas. Está El bien, momento político determinado que te sacan en cara siempre. Pero no neguemos que existe. Sí, sí, existe. Pero de hecho, a ver, las cuestiones interesadas son todas. Este conflicto con los taxistas es una cuestión interesada. En este conflicto con los taxistas, por ejemplo, a la gente lo que espera es autoridad de su policía, ¿verdad? Y yo que creo no que sea la ejerció. represiva, que no sea represiva, pero que sea firme. Y yo creo que la ¿verdad? ejerció. Y que cuando tenga que actuar represivamente porque así demanda la ley en la situación y la Constitución, pues cumpla. Pero sin embargo, estuvimos 6, 7 horas. Estuvimos 3 horas. Manejados por un debemos grupo. reconocer un error táctico. Hubo un error Somos los primeros en aceptar. Bueno. Hubo un error táctico al no actuar en el primer momento en que 30, 40 Exacto. personas... ¿Y quién es responsable de ese error táctico? Y hubo un error táctico que es parte de una cadena que no importa, que sirve para aprender. Porque... Pero, ministro, el tema es el mensaje que se envía. El mensaje que se envía es el siguiente. Cuando hay grupos organizados y fuertes, negociamos el incumplimiento de la ley. En ningún momento se negoció. Es que eso, en los cierres de rutas se negocia el incumplimiento de la ley. A ver, van a incumplir la ley por 30 minutos. Después van a cumplir con la ley durante 30 minutos. Van a incumplir la ley por otros 30 minutos y después. Así se negocia. Así se quiso negociar con los taxistas otra vez. Mira, yo estoy en el más absoluto desacuerdo con cualquier negociación que implique pero eso es en la realidad violar lo que la ley. ocurre. En la realidad muchas veces ocurre porque es una costumbre que se instaló desde hace años, hace miles de muchos años, años dentro de la policía, y ellos siempre vienen con el tema de se va a dialogar con carácter previo para establecer reglas, cuando la regla es la ley. Así mismo. No hay otra regla más que la ley. ¿Verdad? Yo me enteré tarde también de la convocatoria de la que fueron objeto los taxistas en la comandancia de la policía. Después pregunté, ¿cuál es el objeto de esto? ¿Te avisaron tarde? Sí, claro, me enteré ¿Por qué te tarde. avisan tarde? Y porque es parte, a ver, el ministro no es parte de la conducción operativa. No, pero es el ministro. Está bien, pero yo de la seguridad. Yo me entero tarde que ese tema existía. Bueno, está bien. Ese me diálogo. imagino que habrás compartido un café con alguien, ¿no? Compartí un café con alguien después, no de esta calidad, pero no importa eso. Bueno, está bien. O sea que respeto la calidad del café que vos me invitas. Pero fue un hecho, fue un error, naturalmente, un error estratégico, y el otro error estratégico se comete cuando no se interviene en forma inmediata y ya se avisoraba que se iba a cerrar. Y permitir que se cierre es luchar para el desalojo sobre 300 personas, cuando antes con 30 personas se podía Pero no controlar. aprendió la lección, ministro. Anoche, menos de 24 horas después, frente al mercado de Abasto, en la zona del mercado de Abasto, queman un vehículo. Esa fue una desinteligencia general de varias instituciones. Y ahí ya hay un problema interinstitucional. Esa fue una desinteligencia Pero entonces, ¿en la general mano de quién es lo que está varias nuestra seguridad? Pero ese no fue un problema de la seguridad en general. Ese fue un problema donde no se previó, donde se llevó el producto incautado en un depósito, se lleva a otro depósito del Abasto, cuando tenía que haber ido a un depósito fiscal. Fiscal, sí.
¿verdad? Y no podía haber entrado al abasto porque ya sabemos que en el abasto este tipo de cosas se va a producir. Sí, pero le vuelvo a insistir, los mensajes de debilidad que se envían, a ver, le va a complicar más el trabajo a usted y genera muchas críticas y cuestionamientos a la actuación de los organismos de seguridad. Y yo reconozco que me complica el trabajo porque ninguno de los responsables sale a dar la cara a decir yo me equivoqué. Exactamente, sí. ¿Verdad? Y finalmente sale el ministro y dice, señores, hubo errores. Pero en toda tarea humana hay errores. No me puedo quejar de la voluntad política en el sentido que en el tema de los taxistas se hizo todo el esfuerzo, se mantuvo y al final se desalojó. Cuando digo se va a desalojar y se desalojó. De eso no me puedo quejar y yo creo que la ciudadanía tampoco, porque vio que se actuó con firmeza en eso. Y en el tema del contrabando, se está persiguiendo el contrabando, con errores, con aciertos, con todo. Yo no creo que sea justo poner el acento solo en el error y no reconocer que hubo un montón de aciertos hasta ese momento. Sí, usted es muy hábil dialécticamente hablando y no deja de tener razón, pero la gente lo que quiere son resultados. Bueno, pero entonces la verdad, lo que importa es la parte de razón que tengo y no mi habilidad de dialéctica. No. Lo que importa en realidad es el resultado final de la sensación que tiene la gente acerca de su fuerza de seguridad. Estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? Y tenemos que transmitir una mejor sensación, exacto, para lo cual hay cosas que hay que hacer. Y una de ellas es la modificación de la ley orgánica de la policía, justamente para permitirle al ministerio una mayor injerencia en el control interno de la fuerza, que hoy no tiene ninguna. ¿Vas a plantear en el Congreso ese detalle? Pero por supuesto que sí, nosotros ya tenemos la ley terminada, estamos haciendo un ajuste porque vino una fundación que muy buenamente tiene una visión también de los hechos. Hay algunos elementos que estamos aceptando, que están realmente muy bien y nos parecen muy innovadores. Y hay otros hechos. ¿Qué fundación? No recuerdo el nombre de la fundación, pero aparecieron varios senadores, lo voy a tener mañana si hace falta. Ahora no tengo a mano los nombres, pero nos trajeron un documento, está muy bien elaborado, tiene cosas que ya hemos aceptado anticipadamente, porque parece que complementan muy bien la visión que tenemos de cómo debe funcionar una policía moderna, y hay otras cuestiones que efectivamente nos parecen muy del primer mundo y muy lejanas a nuestra capacidad en este momento. Bueno, ministro, por último, mira a la cámara y decirle a la gente qué es lo que... ¿Qué cámara me das? A esta que está. Allá. Te alzan la mano, exactamente. Bueno, decirle a la gente qué es lo que puede esperar en un minuto de su fuerza de seguridad y a qué se comprometen las fuerzas de seguridad. A mejorar sustancialmente. Nuestro trabajo, ¿qué es? Prestarle un servicio. Estamos mejorando el tema de identificación, estamos mejorando el tema de documentación, estamos mejorando el tema de inteligencia, estamos trabajando, le estamos dando más recursos a esas áreas, estamos aumentando el volumen de personal y estamos pidiendo una modificación de la ley orgánica que permita un mejor control interno de la policía. Creo que con esos elementos podemos intentar obtener una policía de mejor calidad. Hacer de la carrera interna, que la carrera interna se funde en la meritocracia y no solo en el transcurso del tiempo, y que se terminen los conflictos internos que guardan relación con saber dónde está la dependencia política. La dependencia política en esta administración está exclusivamente en el Ministerio del Interior, y eso es importante que todo el mundo lo entienda. Perfecto, ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que sea más permanente nuestro encuentro porque siempre es muy agradable y la gente quiere saber acerca de la seguridad del país. Gracias por estar con nosotros. Por favor. A la vuelta de la pausa vamos a conocer más detalles de lo que va a pasar con Arron, Martí y Colmán. ¿Cuándo podrían volver a nuestro país? Ya regresamos. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas por nuestro aniversario. Cumplimos 39 años y los festejamos ofreciéndote descuentos increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019 0 kilómetro con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta mega oferta. TV Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 403.000 guaraníes. Ahora, mega oferta, 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Para más información, llamanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp al 0991-670-000.
Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y bueno, hubo un cambio de último momento gracias a la amabilidad y la gentileza del doctor Ricardo Merlo, fiscal de Adjunto de Derechos Humanos. Permite que primero compartamos el debate con don Julio Fernández, director nacional de Aduanas. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo anda? Muy bien, días muy ajetreados. Sí, me imagino. Pero bien, muy bien. Bueno, ¿a quién se le ocurrió el operativo llamarle llamada? Bueno, me imagino que tiene que ver con el tema de los celulares. celulares. Sí, tiene que ver con eso. Por ¿verdad? eso. Gran parte de lo que es importación de electrónica e informática proveniente de Estados Unidos es principalmente celulares, pero sí hay otros elementos también, ¿verdad? Otros productos tecnológicos, pero un porcentaje importante son celulares, ¿verdad? Ahora, en las últimas horas corrieron algunas versiones de que se habría filtrado el operativo. ¿Qué sabe usted? ¿Se filtró el operativo? ¿Y por qué qué pasó para que la gente diga que se filtró el operativo? Bueno, en el operativo participaron cerca de 100 personas, entonces... 100 personas. Esa posibilidad... ¿De cuántas instituciones? Y de, bueno, Senat, la UIC, aduana, digamos la policía, hay una cantidad muy grande, así que uno puede presumir eso. Lo que sí yo tengo información es que se sabía que algo iba a pasar en el este. O sea, la gente manejaba de que podría pasar algo en el este, en la zona de Alto Paraná, pero es una hipótesis, podría haberse filtrado. No obstante, también existe, yo tengo otra hipótesis. Resulta que, ¿por qué se habla de filtración? Porque dos camiones de gran porte fueron intervenidos al salir de la zona global, zona franca global, es un puerto que está ahí. Exactamente, sí. Y bueno, eso se llevó a otro puerto, que es Algesa, para la revisión y no se encontró nada, ninguna diferencia de acuerdo a los papeles. Entonces, se lo tuvo que soltar, estaba todo, claro, estaba todo en orden. Entonces, en regla. Ahora, esa es una hipótesis de que se puede haber filtrado. Por otro lado, la empresa a la que se le hizo la revisión ya fue multada por aduana hace unos meses atrás por un importe cercano a $1 millón. ¿Multa de Sí, $1 millón? Aproximadamente. A la misma empresa. Entonces, también cuando uno mira, cuando uno hace un análisis histórico del comportamiento de las empresas o los empresarios que comercian con electrónica, uno encuentra que efectivamente estos 600, 500, 600 millones de dólares de los que se habla, sí eso, digamos, son datos reales, pero gran parte de esa diferencia entre lo que dicen los datos de exportación de Estados Unidos versus la importación de Paraguay y con el cruce, gran parte corresponde al periodo 2014 hasta agosto del 2018. A partir de septiembre nosotros empezamos a hacer controles muy fuertes y la brecha se fue cerrando. Tanto es así que si uno considera mayo del 2019, si toma en cuenta los últimos de septiembre del 2018 hasta mayo de 2019, que es todo el periodo básicamente de controles que tuvimos. ¿Cuánta diferencia existe? La diferencia es solamente de 3% en materia de electrónica e informática, ¿verdad? Estamos hablando de unos $30 millones en total. Pero obviamente es mucho todavía, pero no comparado con 500. Son $900.000 aproximadamente de diferencia, si es 3%. Digamos, son 30 millones en este periodo de mayo de septiembre a mayo de este año. De septiembre aproximadamente, digamos, lo que se nos escapa, digamos, son ese monto versus 600 millones o 500, 600 millones. 30 millones es el total de lo que se escapó. Sí, exacto. Es otra cosa. Digamos que por eso es que cuando se comunicó esto, yo siempre quise precisar porque digamos, cuando uno evalúa en el tiempo, encuentra que esa diferencia se fue achicando y por eso es que incluso uno observa la información y a pesar de que en Ciudad del Este y en toda la región fronterizas disminuyó significativamente el comercio electrónico. Igual tenemos nosotros mayor registro y mayor... Pero una cosa que la gente quiere entender. ¿Cómo es posible, don Julio, que en 4 años, hasta agosto del 2018, desde el 2014 hasta agosto del 2018, se haya movido $700 millones y no se sepa dónde están las mercaderías? Que haya supuestamente salido de Paraguay o de países vecinos
o de algún lado, porque no todo, porque hoy me decía el fiscal René Fernández que no todo el dinero salió de Paraguay, que también se pagaba de otras partes del mundo por esas mercaderías que tenían que llegar a Paraguay. Pero de todas formas, ¿cómo es posible que se haya movido tanta plata y dónde están los organismos de control? El Banco Central, la Superintendencia de Banco, la CEPRELAT. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían esas instituciones? Bueno, y las aduanas también. Necesariamente había connivencia para ese tipo de operaciones, ¿verdad?, con el sector público y el sector privado, ¿verdad? Ahora, tampoco teníamos todas las herramientas, por ejemplo, en el caso digamos, la obligación ahora del importador de registrar el monto que está desembolsando a CEPRELAT y a la aduana. O sea, hoy tenemos, digamos, mecanismos más prácticos, más útiles para controlar. No obstante, eso ingresaba a lo mejor con la subdeclaración de mercaderías o cambio de partida, digamos, pueden declarar, por ejemplo, celulares. Pueden declarar 1.000, pero en realidad ingresaron 5.000. O bien declaran impresoras y en lugar de una impresora vale celulares. $50, pero en realidad vienen 30, en vez de una impresora vienen 30 o 40 celulares de alta gama y estamos hablando de $30.000. Entonces, muchos mecanismos para burlar el control. Entonces, evidentemente, eso no va a pasar si es que no hay acuerdo de parte de, digamos, de dos o tres sectores en este caso, ¿verdad? ¿Y cuáles serían? Estamos hablando el acuerdo entre quienes se tendría que producir, por ejemplo. Importadores, aduaneros, despachantes y además, digamos, organismos de control que pueden hacer el control en la zona secundaria, donde está ahí, puede estar la fiscalía, puede estar la propia aduana a través de COIA o de TAB de antes, ¿verdad? Entonces hay una serie o sea, tiene que ser un esquema muy bien montado porque los riesgos que se corren cuando se incautan son muy altos. Yo te decía, a una sola empresa la habíamos multado por una carga casi $1 millón. Entonces, ¿cuándo le multaron eso? Eso fue hace unos meses atrás y la misma empresa que digamos que pasó por una verificación ahora y que no arrojó resultados. Ahí, como te decía, fuera de cámara hay dos hipótesis. Una es que o bien cambió de conducta o bien se filtró la información, ¿verdad? Yo pienso que pudo haberse también dado el caso del cambio de conducta, porque sí eso estamos viendo, digamos, a lo largo de este tiempo. Hay gente que está aportando su impuesto, pasa no solamente con la electrónica, el otro día hablamos también del caso de Chacoí. Chacoí se está pagando con los controles y con los cambios de reglas. Chacoí, por ejemplo, está recaudando 150% más en prendas de vestir y 115% más en calzado. Eso porque un cambio de conducta, hay control y se sabe que al salir de la aduana de esa zona habrá un control también de otros sectores. De 2014 al 2018, ¿cuánto más o menos pudo haber perdido aduanas por estos operativos? Bueno, estamos hablando de ese monto que se mencionó, ese es el valor imponible de la mercadería, son $600 millones, no implica que... ¿Es lo que se tiene que pagar de impuestos? No, eso digamos, por encima de ese monto se paga el impuesto. De modo que a lo mejor puede ser, de acuerdo al tipo de mercadería, pudieron haber sido 30, 40, $50 millones de recaudación, sin considerar los otros impuestos que implican después impuesto a la renta, el IVA interno, etcétera. Digamos, solamente estamos hablando de aduana. Entonces, eso sería en estos años, los $600 millones es el valor imponible. No el impuesto, porque son mercaderías de alto valor, pero que pagan poco impuesto porque son, digamos, vienen bajo el régimen de turismo para la reexportación. ¿Y qué pasa con esas empresas que reiteradamente, son pilladas, por decirlo así, metiendo de contrabando o son permanentemente multadas? ¿Qué pasa con esas empresas? Bueno, hay empresas que cambian de figura, cambian de nombre, cambian de denominación. En general también creemos de que muchos no son propietarios de las empresas. Son prestanombres. Exactamente. Detrás de estas personas hay gente más fuerte que no aparece y que, digamos, se escuda en estas personas. Eso explica el por qué se arriesgan mucho, porque el impuesto es bajo. El impuesto para estas mercaderías por cada $1 millón puede ser $60.000 aproximadamente. Entonces, el que está trayendo eso, el negocio de esta persona que está trayendo es evitar $60.000. Pero si caen, digamos, sorprendidos, van a pagar $1 millón de multa. Entonces, el riesgo es tan alto. Entonces, por eso que también la hipótesis que tenemos es que muchas de estas personas no son los reales propietarios. Ahora, Ciudad del Este definitivamente es
el centro de operaciones del contrabando a gran escala? Bueno, es digamos una zona de altísimo nivel comercial. En el tema electrónico del proveniente de Estados Unidos ha mejorado significativamente en los últimos meses. Pero era por lo menos hasta... No, por supuesto, si uno se fija, yo el otro día te decía, no sé si fuera de cámara, solamente de enero a julio del año pasado hay una diferencia entre lo que dice Estados Unidos que nos exporta y lo que nosotros compramos de cerca de 500 millones de dólares, solamente en un semestre. De modo que es una cifra gigantesca, ¿verdad? Increíble. Realmente. Ahora, ¿y cómo se pueden mejorar los controles? ¿Qué tiene que hacer el Estado o qué tiene que hacer el gobierno para mejorar los controles? Tenemos que disponer de información anticipada. Nosotros viajamos... ¿Cómo se logra eso? Con acuerdos bilaterales. Tenemos ya con algunos países vecinos. Ahora estuvimos por Estados Unidos hablando con el director del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. El propio presidente de la República apoyó también este tipo de gestión, hablando en su momento con Pompeo y cuando nos visitó acá en Paraguay. Y en algún momento vamos a tener un acuerdo con Estados Unidos. Estamos cerca, ya está en cancha de ellos. Les hemos pasado un borrador que ellos mismos revisaron también nosotros. Y cuando haya un acuerdo... ¿Acuerdo sobre? Sobre, compartir información anticipada, que además se va a convertir después en un convenio ratificado por el Congreso, y eso ya va a implicar un documento ya de validez, que va a tener validez jurídica. Entonces ya no van a ser simples estadísticas. Entonces aunque ingresen mercaderías de contrabando y después nosotros con un control posterior detectamos que son, porque tenemos información, eso se convierte en una figura legal y no se va a salvar nadie, porque es un documento legal, y si eso ya se sabe con anticipación, el empresario va a cambiar de comportamiento y ya no va a intentar hacer eso. Bueno, y en el rubro de electrónica, ¿qué es lo que más ingresa de contrabando? ¿Los teléfonos celulares? Bueno, el rubro que más ingresa son celulares, pero en materia de que sea contrabando, si de Estados Unidos estamos hablando, eso se redujo, como decía, fue altamente comercializado como contrabando desde el 2014 en adelante, pero ahora, si hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de que a mayo de este año 2019, el dato último que tenemos, se formalizó en un 97%. Un 97%. Bueno, pero ¿y de qué otros países vienen las mercaderías, ya sean videojuegos, electrónica, celulares de otra gama? ¿De qué otra? ¿Viene de la China también? China continental. Ahí tenemos más dificultades. Porque no tenemos relacionamiento. No, estamos también trabajando, tenemos un sistema llamado Cibeca, está en pleno proceso, todavía no está totalmente consolidado. Ahí sí tenemos problemas, pero sí, China no solamente es un problema para Paraguay, sino para toda América Latina y para el mundo. Entonces, cuando viene de Estados Unidos tenemos más información, por lo menos con rezago, pero tenemos. De China está más complicado, pero se está trabajando en eso también. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿De qué manera se trabaja con China? Y tenemos, por ejemplo, un sistema desarrollado que se llama Sistema de Verificación de Cargas. Tenemos un equipo de gente que está en China continental, y desde ahí están tomando nota del contenido de los contenedores y reportan a un sistema que tenemos nosotros. Eso no le cuesta nada. ¿Cuán confiable son esos datos? Y realmente el exportador chino tiene incentivos en declarar correctamente a su gobierno. En alguna parte declara como corresponde, en alguna parte le dice al importador cuánto querés que diga tu factura. Pero en algún sector del gobierno sí que debe declarar correctamente porque recupera el IVA. Perfecto, pero si no tenemos ese relacionamiento diplomático con China, ¿cómo recibimos esos datos? Tenemos un sistema denominado Cibeca, tenemos un equipo de gente instalado en China continental que hace... ¿Paraguayos allá? Son paraguayos y chinos, empresarios paraguayos y chinos, que es una organización que, ¿cómo recupera sus costos? Le cobra al exportador chino un monto por exportar. Nosotros firmamos una resolución, es algo extraño lo que te voy a mencionar, una resolución que está en español y en chino, donde le decimos al exportador chino que tiene que subirse a una plataforma y declarar cuánto está exportando a Paraguay, y también tenemos la facultad de solicitar las facturas originales. Eso está recién comenzando, pero empezamos a probar con algunas estadísticas, ya empezamos a encontrar diferencias. Te cuento como algo anecdótico, estuve en una reunión de empresarios y los empresarios, obviamente, muchos se quejan por la cantidad de herramientas que estamos instalando, porque eso genera alguna complicación en un primer momento, y yo le dije, vamos a verle cómo funciona la herramienta.
Les mostré en una diapositiva, que estaba en planilla Excel, saqué la columna del nombre del importador, Sí. y le dije, fíjense lo que dice el importador paraguayo que compró. Y fíjese lo que nos dice el equipo que tenemos ahí. Y en una empresa de una persona muy conocida, la diferencia era $2.600.000. 2 millones. Sí, no declaró. Entonces yo les dije al equipo de... ¿Y qué se hace con esa persona después? Y estamos ahora pidiendo más información, y obviamente eso va a implicar un sumario, y eso va a terminar finalmente, si es que se comprueba todo, ¿verdad? Va a terminar declarado como contrabando, tengo una multa del mismo importe que no declaró. ¿Solamente multa o esto va a la fiscalía? La legislación todavía nos complica un poco en ese sentido, ¿verdad? Realmente muchos de los casos no terminan en la fiscalía, ¿verdad? Creo que la legislación hay gente que está intentando cambiar, entonces para ponerse, digamos, para que sea más riguroso este tema y bueno, finalmente se penalice, y con eso lo que nosotros hacemos básicamente es cuando se trata de digamos, problemas con el valor, lo que hacemos es ajustar, y la multa sí es muy significativa. Tiene que pagar el impuesto más la multa, que es el 100% del valor imponible. Ahora, ¿de qué país importamos más cosas? China continental. De China, ¿cuánto es el volumen con 30% es en este momento no recuerdo bien el porcentaje de participación de Estados Unidos, pero es 30% en general, no solamente de electrónica, 30% de toda la importación de Paraguay es China continental, pesar de que no tenemos... Es un tercio de todas las importaciones. Así es de China continental. Así es, pero pasa con casi todos los países del mundo. El único país del mundo que tiene superávit comercial con China continental es Taiwán. Sí. El resto tiene déficit comercial. Y sí, porque muchos de los empresarios en China continental son taiwaneses. Así mismo. Sí, es un contrasentido parece, pero es así. Por un lado un enfrentamiento político, pero por otro lado negocian comercialmente como si fuesen hermanos de toda la vida. Así mismo, sí. Bueno, pero 30%, ¿y en qué rubros? Y de China viene de todo. Y bueno, pero y de ese 30%, don Julio, ¿cuánto es lo que legalmente ingresa y se paga correctamente y cuánto no? Bueno, eso vamos a determinarlo con claridad cuando tengamos el CIBECA totalmente en funcionamiento. Son como 30.000 contenedores que vienen de ese país al año. Al año. Entonces, todavía no podemos saber con exactitud. Los productos que ingresan vía Iquique ya, digamos, tenemos formalizado. Ahí, digamos, hemos logrado que se pague por completo, ¿verdad? No vemos todavía ningún impacto negativo en el volumen comercializado, quiere decir que la ganancia era importante, entonces evidentemente nos le ha afectado el pago total del impuesto. Dije, 150% crecieron las recaudaciones en prendas de vestir y 115% en calzado en este periodo cortito en el que estamos formalizando. Pero tenemos otras vías. ¿Cuánto de evasión cree que hoy de contrabando cree que hay en ese 30% que viene de China? Y la verdad que no me quisiera arriesgar. Porque habló de $2 millones en un solo importante importador conocido de nuestro país. Exacto, sí, exacto, muy conocido. Me dan ganas de dar nombre. No puedo, va a ser un problema. Es un gentleman. De todas maneras, no por ser ¿Un gentleman contrabandista? Exacto, eso es lo que aparenta. Pero de todas maneras, no por ser gentleman suficiente, porque todavía estamos en un proceso de investigación. No quisiera arriesgarme, necesitamos... Todavía no puede dar porcentajes. No, necesitamos profundizar más nuestras herramientas. Bueno, ¿y qué pasa con los sumariados? ¿Cuánto de estos sumariados están en los controles, por ejemplo, en Ciudad del Este? En Ciudad del Este, digamos, los sumariados tienen que ver con puertos que estaban acá. Acá. Sí. En este caso, difícilmente haya sumarios ahora con esta intervención que se hizo, porque las cargas intervenidas obviamente no arrojaron resultados. Sí. Pero nosotros estamos, arrancamos con algunos puertos, pero vamos a llegar a todos los puertos. Entonces nosotros lo que encontramos es que están dejando cabos sueltos en todas partes. Es decir, la gente que hace trampa deja huellas. Sí. Entonces tomamos muy en serio ahora, y aunque haya pasado algún tiempo, están las pistas de auditoría que han quedado, y tenemos un equipo que está investigando. Y arrancamos solamente con 2, ahora vamos a tomar todos los puertos y vamos a ver, efectivamente creemos que hay una cantidad importante de sumariados, lamentablemente, pero va a ser para bien. ¿Hasta hoy cuántos ya son? De los últimos, ya teníamos algunos,
También hay destituciones que nosotros hacemos, pero de gente contratada, de gente nombrada, obviamente, tiene todo un proceso que no es fácil. Sí, sí, no es fácil. Los 47 que están ahora, hay 20 que ya están, digamos, por ser enviados a la función pública, hay 27 más que están en proceso, y ahora, pero además teníamos ya de meses anteriores otros, hay algunos que están esperando sentencia también de la Fiscalía. Hay un caso no muy lejano en el que hicimos una operación encubierta. Hay uno que fue sorprendido con los billetes, ¿verdad? Entendemos que este fin de mes el fiscal va a tomar una decisión ya. Nosotros estamos esperando para tomar la decisión nuestra porque el sumario se para cuando, digamos, la justicia avanza en el caso. Hay gente que hemos destituido, pero que tiene contratos temporales con nosotros. Eso no tenemos mayores problemas para hacer eso. Sí, eso es más fácil. Más fácil, pero digamos, hay casos que se demoran muchísimo, como el caso que puedo decirlo con el apellido, con una persona de apellido Mongelos, que digamos fue sorprendido, y en realidad fue un operativo encubierto que lo manejamos nosotros mismos, y nosotros mismos hicimos la operación, y fue sorprendido, digamos, recibiendo $4.000 de coima. Ese caso todavía estamos esperando a ver qué pasa, pero difícilmente se libre porque fue infragante. Entonces, hay casos como esos, ¿verdad? Pero no son tantos. Lo que sí estamos ahora profundizando son aquellas áreas que dejan cabos sueltos. O sea, y evidentemente ahora con un equipo que audita el tema tecnológico, que audita los procesos y que revisa, encuentra que hay cabos sueltos, y siempre dejaron cabos sueltos. Solamente faltaba un poquito de investigación para llegar a eso, ¿verdad? Bueno, perfecto. Esto parece una telenovela cuando usted parece un guión de película que usted cuenta. Por lo menos aburrido no es el trabajo. No, aburrido no es, definitivamente. No. Definitivamente. Y parece hasta de ciencia ficción, parece un guión de película todo lo que está pasando. Ojalá logre desterrar, disminuir considerablemente las irregularidades en aduana. Va a ser muy importante para la economía del país. Así mismo, creemos que la reforma de aduana o la transformación es clave para que este país. Definitivamente. Éxito, don Julio. Muchas gracias. Gracias Carlos. por venir. Al contrario, mucho gusto. Bueno, a la vuelta de la pausa, sí, el doctor Ricardo Merlo para hablar acerca de la extradición de Arron Martí y Colmán. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechar las megas ofertas por nuestro aniversario. Cumplimos 39 años y los festejamos ofreciéndote descuentos increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019 0 kilómetro con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta mega oferta. Lavarropas Midea de 7 kilos carga superior. Precio normal, 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Ahora, mega oferta, 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y entramos en el último bloque del péndulo y ya estamos con el doctor Ricardo Merlo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, para vos y para toda la gran teleaudiencia. ¿Cuándo vienen Arron Martí y Colmán? En breve. Esa es la respuesta que te puedo dar. ¿Cuánto sería breve? Hoy la situación es la siguiente. La orden de captura ya está dada dentro de todo el territorio brasileño. Se está haciendo a través de Cancillería y a través de los organismos de seguridad. Se están haciendo el cruce de información. Nadie sabe dónde están, ¿eh? Le cuento esto. Nadie sabe dónde están. Así Por lo mismo. menos las autoridades paraguayas no saben dónde están. Y ya dependen del buen criterio y del buen trabajo que puedan hacer las autoridades de seguridad del Brasil para encontrarlos y ponerlos a disposición del juez y para tramitar su extradición. Pero hoy, en este momento, nadie sabe dónde están. En este momento estamos esperando justamente la respuesta de los organismos de seguridad que va a llegar vía Cancillería y a través de las comunicaciones internas también que se tienen sobre el paradero de ellos, ¿verdad? Estamos esperando. La orden de captura ya está vigente en todo el Brasil.
Y bueno, y también el pedido de extradición, apenas ellos sean detenidos, comienza el proceso de extradición para traerlos. A Neneco se tardaron algunos meses para que esté acá en Paraguay. Con estas 3 personas, ¿se podría dar el mismo tiempo, 5 o 6 meses aproximadamente? Es un proceso de extradición, por lo tanto, dentro del proceso ellos pueden cuestionar algunos elementos, como por ejemplo, de La traducción, por repente, ejemplo. exactamente, desde cuestiones formales hasta cuestiones de documentación que faltan, todo eso. Se han tomado todas las medidas, digamos, las diligencias desde el Ministerio Público, de la Fiscalía, así como también a través del trámite que se hace a través de los jueces, de Poder Judicial a Poder Judicial en el pedido de extradición, para que ningún detalle, diríamos, retrase este procedimiento, que puede tener dos formas, ¿verdad? La primera, que sea que ellos no cuestionen, acepten la extradición, entonces eso sería sumamente rápido y ya el trámite es breve. Pero ¿hay algo que les indica pensar que eso es factible? Y hasta ahora realmente no tenemos muchas señales de que ellos, tal como lo anunciaban antes del juicio oral, estaban ansiosos de ir a un juicio oral para dejar en claro que no tuvieron nada que ver. Hoy, sin embargo, nos encontramos a 17 años del hecho, ellos en fuga, buscando protección y finalmente con todos sus argumentos ya caídos, diríamos, tras el análisis del CONARE, de la Corte Interamericana, y ya con el proceso de extradición en puertas, ¿verdad? Bueno, hablábamos con el embajador paraguayo en Brasil y él también hablaba de trámites que podrían durar 5 a 6 meses, si es que se los encuentra. Por eso, si se los encuentra, el abreviado sería que lo acepten. Si no lo aceptan, podrían empezar a discutir esto y podríamos hablar de un tiempo, podría ser oscilante, un poco menos, un poco más. No se puede dar un tiempo específico porque los plazos lo van a manejar dentro de la ley brasilera y dentro de lo que establece el Supremo Tribunal Federal. Bueno, ¿y ahora a cargo de quién está el caso? Bueno, por el momento está a cargo del Supremo Tribunal Federal el proceso de extradición. ¿Hay un juez ya nombrado por el Supremo? Sí. Vamos a dar la situación de que a ellos se los encuentre en otro estado. Sí. Lo que puede suceder en ese sentido es que para el procedimiento sean retenidos en ese estado y se lleven adelante todas las diligencias del procedimiento. Pero por otro lado, sí, la decisión final la tiene que tomar el Supremo Tribunal Federal. ¿Hay posibilidad de que sean expulsados del Brasil? Bueno, es una decisión soberana del Brasil, ¿verdad? Mucho se especula de que en un acto de reciprocidad, como siempre nosotros estamos enviándoles, podrían enviarles. Pero como te decía, es un acto soberano. Ellos, si cometan algún hecho punible dentro del Brasil, podría darse. Y sobre todo si el Brasil considera que esto es una cuestión de seguridad nacional, que son un peligro para la seguridad nacional o un tema de seguridad nacional, entonces se puede dar esa situación. Pero las esperanzas, diríamos, o el trabajo que se está haciendo está cifrado, diríamos, o está puesto en lo que sería el proceso de extradición. Bueno, está bien. Dejamos el tema a Ron Martí y Colmán. Vamos a esperar cómo sigue el proceso. ¿Qué pasó con los chicos que denunciaron a la policía de torturas en Lambaré y que habían sido denunciados por vecinos porque estaban en una fumata de marihuana y armando barullo? ¿Qué pasó en ese caso, doctor? Bueno, sucedió, creo que lo que toda la ciudadanía conoce a través de los medios, una llamada al 911, Sí. poniendo a conocimiento una situación de disturbio o de ruidos molestos y demás. Según las versiones que habíamos escuchado, se apersona la Policía Pero Nacional. son chicos de la zona, son de la misma zona Sí, de de la la zona. comisaría, ¿verdad? Ellos estaban en una vivienda. Bueno, viene la comisaría, los revisa, encuentran que tienen marihuana y los llevan a la comisaría. Infraganti. Infraganti, con sí, drogas, sí. con drogas. Luego, bueno, se verá si es que son adictos o no, la cantidad, el gramaje, Claro. perdón, el gramo que Pero la tienen, los policía gramos. actuó desmedidamente, usó la fuerza desmedidamente con ellos o no?
Eso es algo que ellos ponen a conocimiento Sí. del Ministerio Público. Aparte ponen a conocimiento del Ministerio Público supuestos pedidos o extorsión de dinero para dejarlos salir. Y ¿Cuántas to- horas tuvieron el poder de la policía sin Y- que se comunique a la fiscalía? Y aproximadamente unas 3 horas. La policía tiene 6 horas 6 horas, legalmente sí, para 6 horas, comunicar. sí, Ese sí. es el plazo legal que Sí. tiene. Los padres de estos chicos ponen a conocimiento de la fiscalía estas denuncias. Antes de que la policía ponga a conocimiento de la fiscalía el hecho. Así mismo. Entonces la fiscalía inmediatamente se constituye, y acá quiero aclarar algo, no fue un allanamiento lo que se llevó adelante, porque un allanamiento implica de que yo voy contra la voluntad de quien no quiere que yo ingrese este en caso, su el comisario. recinto. No hubo esa oposición para ingresar. Tengo entendido que se le facilitó a la fiscalía toda la información que se tenía. Y es algo normal que si la fiscalía recibe una información sobre supuestos hechos de extorsión o supuestos hechos de violencia en exceso, inicia la investigación y toma las medidas en forma diligente y lo más rápido posible. Entonces la constitución también en la comisaría fue un acto de investigación ante la denuncia, y si estos Pero hechos de no la denuncia de existieron, tortura. claro, si estos hechos no existieron, entonces mayor seguridad le da a la policía que un fiscal esté ya desde el primer momento asegurando los elementos de prueba sobre lo que pudiera hacer en el caso que no hubiera existido una denuncia falsa, o en el caso que existiera, bueno, ¿Y va a dónde entra continuar el el proceso. mecanismo ahí contra la tortura? ¿Dónde entra a terciar ahí en el tema? La información que llega es que estas personas recurrieron primero al mecanismo de prevención de la tortura. Y no a la fiscalía. Y se pone a conocimiento, su presidente, Dante Leguizamón, pone a conocimiento de los fiscales esta situación. Y ahí intervienen los fiscales. Es decir, con la denuncia del mecanismo. Verbal, aparentemente claro, fue verbal. a partir de ahí, fue es una decir, los comunicación fiscales tuvieron telefónica. conocimiento a través del director del mecanismo contra la tortura, ¿no? Así mismo, así mismo. Y luego ya No fue por información de la policía. No. Al respecto, obviamente, de los hechos de tortura, así como también de extorsión que pusieron a conocimiento de la fiscalía los padres, no, ahí no. ¿Y se pudo observar rastros de golpes, de que hayan sido torturados los chicos? ¿Qué dicen los fiscales? Eso ya está ahora en manos de la investigación. Se pasó, se le tomó la declaración a ellos, a los chicos, ¿verdad? Y posteriormente se pasó a la unidad de derechos humanos porque podría constituir un hecho que se llama lesión en el ejercicio de funciones públicas. Entonces, ese hecho pasa a la unidad de derechos humanos y hoy se está haciendo ya todas las averiguaciones, médicos forenses están haciendo todas las diligencias. ¿Y la policía qué tal actuó? ¿Le opuso resistencias? ¿Qué pasó en la comisaría? Yo no tengo conocimiento de que haya habido algún tipo de oposición a brindar información. Sí se encontró algunas cuestiones, como por ejemplo que el acta se estaba realizando todavía, pero estamos dentro de las 6 horas, ¿verdad?, que ellos tienen para comunicar. Y bueno, la expectativa era que el acta ¿Por qué son estuviera 6 terminado. horas? ¿Por qué 6 horas? ¿Por qué no 3 El- o el- 2? Lo que ocurre es que la Constitución Nacional establece que una persona tiene que ser puesta a disposición de un juez que es aprendida, que es privada de su libertad, dentro de las 24 horas. Y ahí se establece luego, a nivel del Código Procesal, se establece que la policía tiene 6 horas para comunicar a Fiscalía y las restantes 18 horas son para realizar ¿En diligencia. otros países y- cómo es el sistema? Y generalmente hay un tiempo prudencial para recibir la denuncia. Va a depender del medio tecnológico que se tenga a disposición, ¿verdad?, de la velocidad, de la distancia también. Hay que comprender que la Policía Nacional de repente está alejada de donde está la Y Fiscalía. a veces durante lleva un ese poco tiempo más que de están tiempo. detenidos y en manos de la policía, sin que sean puestos a disposición de la fiscalía, ellos, estando en la comisaría o estando en poder de la policía, ¿ya tienen inmediatamente derecho a contar con un abogado o no? Por supuesto, desde el primer momento toda persona tiene derecho, si está aprendido, a llamarle a un abogado
que Es decir, que el intervenga. abogado, en algún momento el abogado incluso puede llegar antes que la fiscalía, Por supuesto, puede ser informado antes. así mismo. Claro, por los padres o los parientes. Enseguida, la llamada, cuando generalmente los padres toman conocimiento que sus hijos están, enseguida buscan un abogado que vaya, incluso antes que ellos, a asistirle muchas veces. Ujú. Bueno, ¿y el caso actualmente cómo está? Está en la unidad. En cuanto a drogas, un fiscal, ¿verdad?, tiene la parte que corresponde a la investigación de drogas, tiene un fiscal especializado, y lo que es lesión en el ejercicio de funciones públicas hoy está en manos de los fiscales de derechos humanos. Derechos humanos. Bueno, perfecto. ¿Y qué pasó con los taxistas? ¿Quién actuó mal con los taxistas? ¿Y qué pasó finalmente? Parecía, el lunes parecía que iba a haber un trabajo coordinado. Y al final fuimos otra vez testigos de cómo la fuerza el martes se impone. Y cómo, aunque sea por 3 horas, o por 4 o por 5 horas, un grupo organizado puede causar caos en la ciudad. Sí, se conformó un Y hay equipo dos de derechos trabajo. ahí que están en Sí. confrontación. El tema es el siguiente, Carlos. Cuando hablamos de esos dos derechos que están Sí. en confrontación, hace a la democracia el derecho a manifestarse. Sí, Y una sí, sí. obligación que tiene el Estado es asegurarse de que las personas puedan manifestarse pacíficamente. Es decir, esto hay que dejar bien en claro. Todos los tratados y convenciones internacionales amparan las manifestaciones pacíficas. Desde el momento que las manifestaciones se convierten en violentas, ya corren la suerte de entrar dentro de ciertos tipos penales, que es justamente lo que sucedió en este caso, donde hubo violencia, donde se causó lesiones, donde se causó daños, donde hubo resistencia. Entonces ingresan dentro de unos cuantos hechos punibles. A ver, doctor, a ver si como fiscal de derechos humanos usted puede explicar a la teleaudiencia. Existe una ley del marchódromo, Sí. ¿verdad? Que justamente es para que los que se quieran manifestar tengan un marco legal que les proteja, porque finalmente es para la protección del que se quiere manifestar. Les indica la hora en que se pueden manifestar, la forma como se pueden manifestar, los lugares por donde pueden transitar. Los taxistas no respetan nada. Se manifiestan por donde quieren, te cierran las calles que quieren, se colocan en largas filas en las calles que quieren, te dejan un espacio para transitar si quieren, y si te quieren cerrar, te cierran todo. ¿Por qué hay diferencia entre la forma en que se manifiestan los taxistas, por ejemplo, como sucedió el martes, con lo que como otras organizaciones se pueden manifestar? Bueno, una cuestión de orden, básicamente orden que tiene que ver con la Policía Nacional. Y la Policía Nacional en esta situación aparentemente lo que puso fue un diálogo en el cual dijo, bueno, el derecho a manifestarse, vamos a permitir que Pero cierren existe una ley del media marchódromo. causa. Sí existe una ley de Bueno, marchódromo. pero entonces se tienen que regir por la ley del marchódromo, incluso los taxistas, ¿o no? Todos los habitantes de la República del Paraguay, si quieren manifestarse en la zona céntrica, tienen que estar con la ley del marchódromo. Es decir, yo si quiero manifestarme en Asunción, me tengo que manifestar por donde donde indica la ley. O me permite, o yo me puedo manifestar por cualquier parte de la ciudad. La ley del marchódromo establece un lugar por donde, si yo quiero estar en el centro de Asunción, yo no solamente puedo para el centro ir de Asunción. por todos los lugares, ¿verdad? Ajá. Necesito ceñirme No, justamente importante lo se que aclare establece. eso, que la ley del marchódromo es solamente para aquellos que se quieren manifestar en el centro de la ciudad. Entiendo que ese es el espíritu de la ley, es que Es así, ¿verdad? Claro, que el centro no se congestione, que tenga, como bien dice, no es un derecho absoluto Por a lo tanto, manifestarse. podemos manifestarnos en cualquier parte de la ciudad también. También, y la Policía Nacional, en este sentido, ¿verdad?, lo que puede hacer es mantener el orden. Y ahí entra, diríamos, el buen tino, diríamos, de hasta qué punto una situación es aceptable y no empieza a suprimir. Porque evidentemente el derecho a manifestarse implica de repente ciertas restricciones. Incluso la ley del marchódromo, ¿verdad?, implica que ciertas calles quedan inhabilitadas o disminuye el tránsito. Entonces, eso puede suceder. Ciertas restricciones por
consagrar o hacer efectivo un derecho a la manifestación que hace a la democracia. El problema es cuando se excede y lo que se hace es suprimir ese otro derecho del libre tránsito. Y la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, es muy claro. Dice que la realización de los derechos y garantías que están consagrados no implica la negación de otros. Es decir, se tiene que encontrar un equilibrio en el cual se pueda realizar el derecho al libre tránsito y también asegurar el derecho de las personas a manifestarse. Bueno, y en el caso de los taxistas, ¿quiénes violaron la norma? Los taxistas evidentemente violaron. ¿Y en qué, según usted, como fiscal de derechos humanos, en qué tipo de delitos incurrieron? Ellos incurrieron en varios delitos. Primero, cuando se les dice de que ya no pueden cerrar, ellos continúan, se les ordena que se retiren, empiezan a cometer actos de agresión. Ahí tenemos resistencia. Tuvimos perturbación de la paz pública, que se están analizando todos los elementos en la mitad de la calle. Se están analizando todos estos elementos que están descritos, pero en principio las calificaciones serían estas. Y luego ya tenemos lesiones que produjeron a otros transeúntes, ¿verdad? Y finalmente daños que aparentemente también se produjeron a la infraestructura de la municipalidad. Entonces tenemos varios hechos punibles que la Fiscalía no puede dejar de intervenir, está obligada por... Y cuando es una masa así, cuando es una masa numerosa de gente, ¿cómo deciden a quién detener, a quién imputar y a quién no? Y te puedo decir de que la policía tiene mucha experiencia en esto y lo que hace generalmente es, ellos tienen sistemas de cámaras y demás donde quedan registrados e identifican a aquellas personas que son las que están cometiendo estos hechos en general. No todos los taxistas fueron violentos. Totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que se mantuvo tranquilamente sin causar ningún problema. Así mismo. Pero se observó en las filmaciones y se pudo identificar y se está trabajando en eso también. Se observa a las personas que cometen estos actos de violencia. Hoy es muy difícil. Hoy hay cámaras, celulares por todos lados, se alzan en las redes. Y también un propio sistema que tiene la Policía Nacional para dejar registro de todas sus actuaciones también. Porque como bien viste, si ellos se exceden en el uso de la fuerza pública, también ellos pueden ser procesados. Le pregunté al ministro del Interior y le pregunto a usted, doctor Merlo, ¿por qué se tiene que negociar el incumplimiento de la ley? Bueno, hablando en puridad, no se debería de negociar el incumplimiento de la ley. Pero cuando hablamos del derecho a la manifestación, es un derecho muy importante dentro de un sistema democrático. Pero que no justifica violar la ley. Claro, la supresión de otro derecho no. Sí. Siempre va a haber algún tipo de inconveniente o molestia porque ocupan espacios públicos y esa es una realidad. Pero el límite que tenemos es la supresión del ejercicio de otro derecho. A partir del concepto de orden público, es decir, desde el momento que el orden público se está alterando en un nivel inaceptable en el cual ya se está suprimiendo el ejercicio del derecho al libre tránsito o cualquier otro, entonces estamos hablando ya de estar fuera del marco de lo aceptable. Entiendo, pero el tema es que a priori se negocia el incumplimiento de la ley. Es decir, a priori fiscales, policías, autoridades municipales negocian el incumplimiento de la ley, no negocian el cumplimiento de la ley, negocian el incumplimiento. A priori, antes se dialoga sobre cómo se va a incumplir la ley. Es preocupante. Bueno, yo creo que la visión... No sé si es porque solamente en Paraguay ocurre, pero es llamativo y hasta parece jocoso si no fuera que produce muchos daños, incluso heridos. Así mismo, y ahí ya no estamos hablando de la manifestación en el concepto del ejercicio de la libre expresión, ni del reclamo justo. Estamos hablando ya de algo que no está bajo el amparo, como te decía, de ninguna convención internacional ni de la Constitución Nacional, que son las manifestaciones violentas. Ahí entramos, la violencia, hay algo muy fácil. No existe un derecho a dañar a otro. Hay excepciones cuando, por ejemplo, hablamos de una legítima defensa, que yo tengo que salvar mi vida, pero no existe un derecho a dañar a otro. Y el derecho a manifestarse no incluye el derecho a dañar a otro. Y ese es un límite infranqueable. Bueno, pero ¿y cuándo vamos a tener
fiscales, policías, autoridades municipales que ya no negocien el incumplimiento de la ley? Yo creo que hay no solo la ley del machódromo, sino que lo que permite la convención es que se pueda no restringir de alguna forma o diríamos de alguna forma poner ciertos parámetros para la realización de las manifestaciones. Y ahí es donde todavía tenemos cosas que trabajar. Regular en forma más genérica, decir, bueno, no se podrá hacer esto o se podrá dentro de ciertos límites hacer esto o aquello, porque existe, y te repito, la obligación del Estado también de asegurar el derecho a que la gente se manifieste. ¿Un particular viola también derechos humanos de la policía, por ejemplo? ¿O solamente se considera violación de los derechos cuando lo comete alguien del Estado contra un particular? En principio, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, su origen es justamente para controlar el omnímodo poder del Estado. Entonces, las violaciones de los gobiernos. De los gobiernos. Porque el Estado somos todos. Claro, de los gobiernos, del poder, digamos. Del poder ejercido a través de la violencia legalizada, institucionalizada, a través de la policía, los organismos de seguridad, incluso la garantía de justicia, el poder judicial, todo eso. Entonces, cuando hablamos de violación de derechos humanos, hablamos de un Estado que violenta esos derechos humanos, es decir, que tiene que ser realizada por funcionarios operadores del Estado. Justamente en el caso de Ronnie Martí, eso fue lo que determinó la Corte, que no se pudo probar de que funcionarios del Estado estuvieron realizando este tipo de hechos que ellos denunciaban. Entonces, la regla es que un funcionario del Estado es el que generalmente es el objeto, diríamos, cuando se reclaman violaciones de derechos humanos. Y doctor Merlo, ¿qué es lo que puede volver más eficiente el trabajo institucionalizado de la Fiscalía y la Policía para que no haya tantos desencuentros cuando realizan sus acciones? Bueno, hace ya más de una década se está trabajando en algo que se llama el Plan Nacional. Es un plan nacional interinstitucional entre policía y fiscalía que incluye un plan de capacitación. Hace más de una década que se trabaja y nunca se terminó el trabajo. Existen realmente muchas cuestiones muy importantes que hacen al funcionamiento del programa y que diríamos de alguna forma no llegan a completar el objetivo, pero se avanzó muchísimo. Se trabaja, por ejemplo, se hacen simulacros de investigaciones desde el inicio hasta el final de la investigación conjuntamente con la Policía Nacional. Esto se desarrolló a nivel nacional. A veces sucede que termina la capacitación y justo son trasladados por motivos internos de la policía, entonces se pierde de repente un personal que ya está capacitado desde el momento de cómo tomar la denuncia para que no se pierdan evidencias y sucesivamente llevar la investigación bajo la dirección del agente fiscal y van a otro lugar. Eso es algo que está conspirando de alguna forma con que el plan tenga el éxito deseado. Pero sí tenemos ya muchas zonas donde esta gente capacitada está logrando buenos resultados con la Fiscalía. Bueno, doctor Merlo, muchísimas gracias por su presencia. Espero que nos olvidemos de negociar el incumplimiento de la ley. Pero en serio, me gustaría ver que se negocie el cumplimiento de la ley y no el que se esté negociando el incumplimiento de la ley. Sería todo un paso adelante que se diera a esa situación. La ley tiene que cumplirse, esa es la regla. Exactamente. Y ustedes tienen que obligar a que se cumpla, doctor. Por supuesto, para eso estamos. Gracias, doctor Merlo. Muchas gracias. El doctor Ricardo Merlo, fiscal adjunto de Derechos Humanos. Son las 22:59. Hoy vamos a entregar puntualmente el programa. Así que muchas gracias a ustedes por compartir otro miércoles con nosotros. Hasta la próxima.